Nos vamos a referir a este nuevo tema, que es de uniones, elementos de unión, y se refiere a la soldadura. Entonces vamos a procurar buscar el inicio de este tema, si lo tenemos. Ya habíamos visto la unión con perno, ahora la unión con soldadura. Así es. Y entonces vamos a referirnos al equipo de soldadura que se requiere. Decir que está alimentado por una fuente de energía y tenemos unos controles del amperaje y el voltaje para guiarnos durante el proceso de soldadura. Tenemos parte del equipo que lo constituye, aparte del transformador tenemos acá un portaelectrodo, es como una pinza, un portaelectrodo. Tenemos el electrodo que nos va a dar el material de aporte de soldadura, una varilla que está recubierta con un revestimiento mineral y tiene una parte desnuda, unos 6 centímetros, donde agarra la pinza. El electrodo. Tenemos por otro lado una conexión a tierra. Una conexión a tierra y que se conecta a la placa que se va a soldar. En este caso estamos hablando de esta placa, es una pinza también que conecta, un conector de pinza acá, otro conector de pinza para el electrodo, y a esto le llamamos metal base. Imaginémonos que son dos placas que estamos soldándolas, y ese proceso entonces se da siempre y cuando haya el flujo de corriente necesario para poder superar esta pequeña barrera que tiene acá del electrodo al metal base, que son unos cuantos milímetros de separación, donde salta una chispa, es decir, que va recalentando el metal base y también va recalentando la pinza hasta que funde hasta el punto de fusión, y entonces se da el aporte de un material a otro. Pero tiene que estar levantada una cierta dimensión, que se dice que es igual al diámetro del electrodo, para que el proceso se mantenga. Es decir, que si se hace el contacto directo, la corriente fluye en forma más fácil, en forma más directa, y no se da el proceso de soldadura, se corta, diríamos. Si se lo levanta demasiado, también, ¿no? Entonces tiene que estar en su justa separación, y se estima que es el mismo espesor del diámetro del electrodo. Estos electrodos son de pequeño diámetro, para decir que de un 16avo de pulgada significa 1.6 milímetros, de un octavo 3.2 milímetros, y hasta un cuarto pueden ser para máquinas de mayor capacidad, mayor potencia. Los equipos pequeños con un 16avo de pulgada funcionan bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos luego? Que este equipo debe tener cierta protección también. El soldador más bien tiene que tener cierta protección, que consiste en una máscara
un casco, ¿no?, que lo protege durante el proceso de soldadura. Tiene que tener también una protección para la ropa y para evitar entonces lo que chisporrotea, el chisporroteo, que le llegue directamente a la ropa y lo queme, pero también de los rayos ultravioletas que se genera, la radiación, ¿no?, que se genera en el proceso de soldadura, que puede esterilizarlo, digamos, en algunos casos al hombre, y entonces se utilizan ciertas protecciones como ser, por ejemplo, un mandil de cuero, ¿no? También protegerse de los vapores, por ejemplo, ¿no? Entonces un filtro tiene el casco, la protección bajo el casco, que protege entonces de respirar también ese material. ¿Cuáles son las radiaciones que se tienen ahí? Los rayos ultravioleta, infrarrojo, lumínico, ¿no? Esto puede afectar entonces la vista también, por eso tiene que estar protegida con gafas especiales para eso. Y de lo que hablábamos en lo que se refiere a las dimensiones de los electrodos, ¿no? Es decir, que podemos tener desde un 16, aquí no aparece el 16, un 16avo de pulgada, y hasta los más grandes que serían 5,16 de pulgada. Las longitudes son de 12 pulgadas y hay algunos mucho más grandes, hasta 18. Pero cuando se habla de soldadura continua puede ser el electrodo que vaya en una bobina, es decir, que es flexible, y puede ser entonces de una longitud mayor. ¿Qué es lo que vamos a entender por una pequeña clasificación que hagamos? Decir que va a ser soldadura a tope, así cuando restituyamos la parte de sección que le falta cuando apegamos esta pieza y la otra, entonces para conectarla, la soldadura tiene que ingresar dentro de todo el perímetro y así que si es pequeño el espesor, se puede separar unos 3 milímetros y ir haciendo el relleno de esa parte que queda vacía. Cuando se restituye esa sección, entonces se está generando una sección que es capaz de desarrollar la capacidad plena, porque la tensión, la resistencia de esta soldadura o tiene que ser igual o un poco mayor que la resistencia del metal base. Entonces, si restituimos la sección, quiere decir de que no hay necesidad de verificar esa parte, sino directamente entonces se puede amolar en la parte de arriba, amolar en la parte de abajo y quedaría completo nuestro trabajo. Cuando el otro caso sería soldadura de filete, vean que la diferencia en forma aquí y acá, ¿no? Entonces, esta soldadura de filete se sobreponen las piezas y se aprovecha este ángulo que forma acá para ser rellenado con soldadura de ambos lados, y de esa manera entonces produce la transmisión del esfuerzo, pero ya esta vez tenemos una trayectoria que vamos a marcarlo de esta manera tal vez. Esta trayectoria entonces, si esta es la, tiene que venirse así y así, ¿no? En cambio de dirección. Ahí. Así, las líneas de flujo, diríamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? La parte que resiste esta parte de acá, en contacto, y esta parte de acá, que está en contacto con esta otra pieza,
Ya, yo quiero que aparezcan entonces acá los colaboradores, porque si no voy a pensar que están durmiendo todos. Mamani Pérez, tiene que aparecer Diego Arana también. Y los otros que voy nombrando tienen que aparecer, si no aparecen, los voy a borrar de la lista. Entonces, esta es la línea de flujo que ocurre. Y así entonces podemos decir de que aquí hay una resistencia al corte en esta parte. Aquí, dos cordones son los que resisten en este caso. Este y este. Vamos a marcarlo con otro color para que lo entendamos mejor. Entonces, estas serían las áreas de corte que no se está viendo mucho. Vamos a destacarla mejor. Así. Nada. Vamos a borrarlo entonces. Y ahora sí le ponemos rojo de nuevo. Pero vamos a decir que aquí es la resistencia al corte entonces. Se genera ahí, en esa área. Se genera aquí, en esta área. Eso es lo que calculamos, ¿no? ¿Qué dimensión va a tener este valor de T'? T es el espesor de la placa. T' es el espesor de la soldadura, que debería estar indicado así. Y esto se llama soldadura de filete, soldadura tope, o de ranura, soldadura filete. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en el dimensionamiento? Si tenemos una determinada sección para la placa superior y la inferior, y está definido el espesor T, vamos a tener necesidad de traslaparla así como se tiene aquí, en esta dimensión, para poder hacer la soldadura, realizar el proceso de soldadura. Pero, ¿qué es lo que se procura en este caso? Que no se afecte la parte superior del borde, para que quede esta en forma definida la altura T'. De otra manera, cuando se desborda esto, entonces queda afectada, digamos, la sección de la soldadura. Vamos a callar al cantor. Ya. Nos están... ¿Está bien? Está bien compartiendo. Y lo que vamos a callar es los cantores. Ya están. Ya están silenciados. Ya no nos perturban, decir, por el momento. Ya, entonces eso es lo que hacemos y vamos a seguir. ¿Qué decíamos de que hay que descontarle entonces? Como máximo sería el T menos 1/16 de pulgada para que este borde quede intacto. Ese sería el espesor máximo de soldadura. En algunos casos, cuando son de pequeño espesor, ya no se puede controlar eso y se admite que se suelde ya hasta el borde superior. Cuando hablamos de 3.2 milímetros, por ejemplo, ya la precisión se agota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar también? Una notación que empleamos para referirnos a la parte que corresponde al electrodo. Es decir, que en la designación podemos tener esta primera letra E, que significa electrodo. Este otro número aquí al lado, de 2 dígitos, significa la resistencia del material, tensión última, ¿no? O tensión W también en inglés. Tensión última, entonces, que está expresado en libras por pulgada cuadrada. 70.000 libras por pulgada cuadrada, por ejemplo. Si multiplico esto por 0.07, si recuerdan ustedes, esa era la conversión para tener kilopondios centímetro cuadrado, sería de 4.900 kilopondios por centímetro cuadrado, ¿no? Si multiplicamos por 0.07.
para convertirlo. Entonces aquí, de otro par de números, el primero indica la posición, que puede ser una posición, por ejemplo, horizontal, es la soldadura, una vertical, una de cabeza, ¿no? Justo encima de nosotros, y entonces cada soldadura tiene sus características especiales para que se la aplique en determinadas situaciones. Y el tipo de corriente está expresado por este otro número, que puede ser corriente continua, corriente alterna, por ejemplo, ¿no? Y aquí algunas indicaciones adicionales que se necesitan se pueden poner en la cola. ¿Qué vamos a decir eso? Estas son las características de las soldaduras que se tienen, ¿no? Y el metal base, para el metal base, las que se recomienda, ¿no? Para estos metales base, lo que se sueldan, ¿no? La 36, por ejemplo, todo esto es 60, es 70, es 70. Si multiplico es 60, 60, ¿no? Por 70.000, 6 por 7, 4.200 sería suspensión de fluencia. En cambio, del acero que estamos utilizando, el A36, es 2.530, ¿no? Entonces, la fluencia. Y la resistencia última es 4.080. Y quiere decir que supera esta soldadura a la resistencia del metal base. Si es 70, con mayor razón, 7 por 7, 49, sería 4.900 contra 4.080 de los metal base. Entonces aquí podemos saber si son aceros de alta resistencia y con qué electrodo tenemos que soldar, ¿no? La notación entonces que se indica. Entonces cuando se tiene esta indicación, dice, ¿no? Vean qué tipo de corriente se emplea, dice. Para este caso, ¿no? Que decíamos, corriente, decíamos, posición, tipo de corriente. Cuando es 0, ¿no? Es corriente continua. ¿Sí? Y para 11, cuando es 1, corriente alterna, ¿no? Cuando es 2, el número, ¿sí? Corriente continua o corriente alterna, cualquiera de las dos, dice, ¿no? Y así entonces para el resto. La soldadura podemos clasificarla también según los materiales que utilicemos para ella. Y puede haber soldadura de gas, por ejemplo. Puede haber soldadura de oxiacetileno, que sería la de gas. Y este es el equipo que se tiene. Una garrafa, por ejemplo, de gas. El gas licuado que usamos sirve. Un botellón de oxígeno. La pinza, como habíamos indicado antes, o el portaelectrodo, y el metal base, ¿no? Supongamos que vamos a soldar estas dos piezas, entonces se genera una flama acá, ¿no? Que decíamos que la separación tiene que ser como un diámetro del electrodo para que se dé el proceso de soldadura, es decir, para que caliente, ¿no? Funda este metal y este otro, tienen que estar separadas. Y de esa manera, entonces, el proceso es continuo, que tiene que tener, en este caso, no es por corriente eléctrica, sino directamente entonces funde este material. Decir que es una flama, que quiere decir como una llama, decir que calienta un electrodo que pongamos acá, es un metal base, y se funde también este metal que es el de donde se está soldando, ¿no? Y en cambio el otro, este otro equipo,
este otro equipo, entonces hace el mismo trabajo. Este es el electrodo, decíamos. Hay corriente, corriente eléctrica de arco, y produce, que produce acá el gas que se dosifica, ¿no?, de uno y de otro por esta válvula aquí que se tiene. Y se emplea una varilla como material de aporte. Aquí también hay necesidad de una varilla para material de aporte, pero que la pinza lo agarra directamente, ¿no?, aquí en esta parte desnuda. Bueno, vámonos al cálculo ahora, que es cómo analizamos el comportamiento de esta unión. Aquí se tiene para una clasificación 1, 2, 3 muestras de las posibles soluciones que se puedan dar. Por ejemplo, aquí en este primer caso, la soldadura podemos hacerla de ambos lados, así como lo indicábamos antes, aquí y de aquí, en esta parte. Pero si no fuera suficiente el espesor de la soldadura que ponemos para esto, para generar la capacidad de la placa, entonces podemos hacerle una ranura aquí, un corte, así en profundidad a una de las placas, ¿no? Y por ahí rellenar entonces con soldadura en la medida que se necesite aumentar la capacidad, ¿no? Si es suficiente esto, el espesor lo va a controlar. Este otro caso puede ser no ranura, aquí hemos hecho una ranura. Aquí puede ser hacer unas perforaciones, por ejemplo, con un taladro, sí, perforar y soldar también, que llegue hasta el fondo, ¿no?, hasta esta pieza. Aquí están indicándose eso, y ya funcionaría esto al corte, como funcionaría esto también al corte. Y mejora entonces la capacidad, ¿no? Eso cuando no es suficiente entonces el espesor, cubrir con el espesor. Pero si fueras un espesor importante del espesor de la placa, entonces hay el espacio suficiente para generar una soldadura de filete, así que es la que vamos a calcular. Vamos a llamar T' al espesor de la soldadura y vamos a llamar T al espesor de la placa. Se entiende que estas dos placas son del mismo espesor, y te están mostrando las dos soluciones aquí. Esto sería tope y esta sería soldadura de filete. Entonces aquí ya vemos, sí, sí, En el que nos mostró hace un rato, no sé si podría volver a subir un rato. ya, vale. En la soldadura de ranura, ahí no lo entendí muy bien, o sea, se hace como un hueco para poder colocar o sea, soldarlo eso más para incrementar el área de corte, ¿no? ¿Cómo sería? Claro, para incrementar el área de golpe. Es como hacer un surco, diríamos, surco, pero en una de las placas nada más, ¿no?, para llegar hasta el fondo de la otra placa y se dé el contacto entre ellas. Aquí también lo mismo, como si fuera un perno, ¿no? Esto va a trabajar como si fueran dos pernos acá, pero se hace más fácil el trabajo porque es una perforación nomás que hacemos, ¿no? Digamos que sea una pulgada, que perforemos una pulgada. Acá tal vez un surco de 5 centímetros, por ejemplo, de una pulgada, ¿no?, mayor. Pero esto se hace con gas y oxígeno, ¿no? Se hace fácilmente. Pero podría ser también con un taladro, que hagamos varios huequitos así, uno a continuación del otro, y que resulte una figura así como la que se tiene. Pero ya en el dimensionamiento, para el dimensionamiento, entonces decíamos que nos interesa determinar este espesor T'. Cuando determinamos la capacidad de las placas, estas dos placas, y queremos generar esa misma capacidad o un poco mayor a través de la soldadura, entonces tenemos que hacer este cálculo. Decir que si la capacidad de la placa es P, ¿no?, entonces la soldadura aquí por corte, aquí lo harían por corte, ¿no?, va a tener que generar esa resistencia. Acá sería vamos a indicarla ahí. Ahí sería la
superficie que hay que tomar en cuenta. Acá, esto sería aquí. Esa. Esa es la superficie que tomamos en cuenta. Pero son dos, esta y esta. Y a eso le vamos a llamar AM. A sub M, más adelante va a aparecer. ¿Qué va a ser A sub M? Entonces va a ser T' por B, que sería la profundidad de esta placa. Entonces a eso le vamos a llamar A sub M. Y el área de la soldadura, vamos a llamarle entonces T' por B. Pero en nuestro caso tenemos dos veces porque se repite de un lado y del otro. Dos veces. Una y dos. Esto es T'. Esto es igual acá, 45 grados, entonces se forma. Si eso es T', entonces multiplicamos por la profundidad, decíamos, ¿no? Tenemos el área de corte por 2, porque son 2 las piezas. Eso para explicarlo de esa manera. Y ahora sí, nos vamos. Más abajo. Y aquí tenemos los controles entonces. Para cada caso. Vamos a hacer un ejercicio para aplicarlo y acá. Entonces vamos a utilizar en este primer ejercicio. Aquí vamos a ponerle ejemplo 1. Un electrodo, vamos a escoger un electrodo de 7013. Este se puede utilizar con corriente continua o corriente alterna. ¿Qué es lo que se pueden soldar también? Posiciones horizontales, posición vertical. Aquí dice posiciones que se pueden soldar, ¿no? Esto dice posición, ¿no? Entonces se puede soldar horizontal, vertical, no hay problema. Y el de cabeza sí ya es un electrodo especial. Entonces 13. Estamos con los datos. Nosotros escogemos este. Puede ser también E6010, también podría ser E6010. Igual supera, ¿no? Nuestro requerimiento. Si es E70, entonces 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y esto equivale a, aquí vamos a anotarlo, tensión última igual a 70.000, vamos a transformarlo, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. Multiplicamos eso por, decíamos que multiplicamos eso por el factor 0,07 y tenemos la conversión a kilopondio por centímetro cuadrado. Si estamos trabajando en esas unidades. Esto es el que hay que recordar entonces. ¿De dónde sale eso? De la conversión, ¿no? Decir que un kilopondio es 2.2 libras, pondríamos abajo, y por pulgadas cuadradas pondríamos arriba 2.54 al cuadrado, ¿no? Una pulgada cuadrada, y sale 0,7 entonces. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Saldría entonces en esta unidad. Ya, ¿cuánto resulta esto? 7 por 7, 49. 4.900.
Ahí está, esto es lo mismo entonces, pero ya en unidades métricas. Para recordar, ¿no? Y este es importante, 007, el agente secreto, vamos a decir 007. Si la carga viva es 0,60 y la carga muerta es 0,40, ya sabemos cuánto es el gamma. Vamos a hacer nosotros como si ignoráramos este control de aquí, ¿sí? Y vamos a introducirnos en nuestra solución. Ese es nuestro problema. ¿Sí? Y así. Voy a borrar esto. Y ahora me queda más limpio el ambiente. Y nos vamos a referir a esta solución entonces. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la capacidad de las placas acá, ¿no? Si tengo esta placa de 12 por 1, ¿cuánto puede generar en tracción esa placa? Y como vamos a transferirla a esta, ¿cuánto de soldadura vamos a utilizar? ¿Qué va a ser nuestro afán? El de determinar T, ¿no? Y determinar desde luego la capacidad P. Ya, sabemos que gamma es 1.44 para esta relación. Y empezamos entonces a hacer este control primero por frecuencia para la placa, sería acá. Las barras, vamos a decir. Esta barra es de 12 centímetros por 1 centímetro. Y le hacemos el control por fluencia. Entonces, cuando es control por fluencia, el área que vamos a tomar es el área de la sección transversal. Y entonces aquí aplica lo siguiente. Aquí vamos a decir que es 1.44 por P1, vamos a llamar en este caso. Y el phi, estamos dimensionando elementos de atracción, sería 0.90 el phi, por la tensión de fluencia, decimos. Esto hay que acordarse por eso, 2530, y por el área total sería, ¿no? 12 por 1. Vean que estamos recordando lo que ya habíamos hecho antes, nos sirve entonces como base para nuestra solución. ¿Cuánto resulta el P1 aquí entonces? Ingeniero, una pregunta. Sí. El metal con el que estamos trabajando no es el A36, creo, ¿no? Porque su tensión última no es la misma. A36, ¿qué vamos a poner? Si no lo hemos puesto, aquí deberíamos ponerle, ¿no? ¿Qué vamos a decir? A36. Si es otro, habrá que trabajar con ese, ¿no? Pero lo que me está indicando es tensión FY es 2530. Recordando, ¿no? Y tensión última es 4080. El electrodo que estamos usando por nuestra decisión es ese. Porque supera, este 70 supera a esta tensión, dice. O igual, tendría que ser o igual o superarlo. 7 por 7, 44.900 está superando, ¿eh? Aquí llamamos esto, ¿no? Esto es 4.900. Está superando a los 4.080. Es del metal base. ¿Estamos de acuerdo?
mayor que el metal base. Y esto es soldadura, metal base. Ya estamos. Entonces, ¿cuánto resulta esto? 18.975. Ya tenemos un resultado, pero este es un control, ¿no? Este control es control por fluencia, es decir. Esta es la barra que estamos utilizando. Esta es la barra que estamos utilizando. Este es un resultado que nos interesa. Ahora, hacemos otro control, sería en la soldadura ya, está bien. Y vamos a hacer el control por corte. Corte, vamos a decir. Corte en la soldadura. Y aquí nos situamos entonces, para referirnos a los pasos que estamos dando aquí. Esto es lo que hemos hecho. 12 por 1 era, ¿no? 12 por 1. Y el área es 12 por 1, ¿cierto? 18.975. Ahora lo que vamos a hacer es control por corte. Aquí tenemos. Y lo tenemos así de esta manera. Entonces. Sería que copiamos esta. La vamos a copiar y la vamos a llevar arriba. Estamos haciendo por nuestra cuenta acá. Por corte. Y lo vamos a explicar aquí. Entonces esto sigue siendo este valor. Y vamos a reemplazar entonces aquí 1.44 por P2 esta vez por la tensión última de la soldadura ya esta. Y ese hemos sacado por 4.900. ¿No? Y por el área de la soldadura donde actúa, que sería nuestra incógnita que aparece ahí, T', por la extensión en el ancho, 12 centímetros, pero por 2, porque son 2 cordones. Pero antes, esto es por 0,6, porque es una resistencia de corte. Y por 2 cordones, vamos a decir. Ya está. Y ahí sacamos entonces el valor de T'. Cuando ponemos este valor de acá, como P2, sería el P que tenemos allá. Queremos igualarnos al P2 que sea igual al P1. Entonces P1 lo teníamos antes 1897.
18.987. A eso queremos llegar. Si queremos poner unidades, entonces así tendríamos. Aunque ya me complica el hecho de tener que separarlo así. Este es centímetros cuadrados. Creo que me voy a complicar nomás con las unidades. Van a imaginarse ustedes, 4.900 kiloponios centímetros cuadrados por el área. Mejor es por el área, que sería T' por 12, ese es el área. Eso lo vamos a destacar aquí, vamos a ponerle así con destaque. Es área. Ahora está, mejor. Este es el área de la soldadura. Este es un factor de reducción de resistencia por corte. Y esta es en la parte afectada, es decir, en la parte que tiene conectada, pues 0,75, ¿no? Como su eficiencia, diríamos que. Y son 2 cordones. Y tenemos entonces el resultado, T'. 0,52. Centímetros, dice. Ya tenemos esta solución entonces. Esa es resistencia por corte en la soldadura. Deberá tener una extensión de 52 centímetros para que pueda desarrollar la capacidad que genera la placa, la barra. Ahora, otro control entonces. Sería por resistencia última ya. 3 puntos. Ya, 3 entonces. Sería en la garganta teórica. Quiere decir que la soldadura puede también fallar, no solamente aquí y aquí, pero si es insuficiente el espesor, puede fallar aquí. Esa es la garganta teórica. Y la garganta teórica, como es a 45 grados, este valor de T' lo podemos expresar como 0,77 de T', un T segunda, digamos, ¿no? T0 más bien estamos llamándole aquí. Entonces sería garganta teórica. Es lo mismo que esto. Copiar. Es lo mismo. Pero aplicando acá lo que venimos a llamar A sub 0. Aquí no había A sub 0.
A eso le llamamos AM. AM le hemos llamado así. Aquí le vamos a llamar para diferenciarlo. A sub M va a ser entonces T por 12, T por B. AM T' por B. Y A0 es 0,77 de T'. Vamos entonces. Reemplazando acá, tenemos 1,44 por 18.987 igual 0,75. Y 4.900. 0,77. T'. Por 0,6. Y por 2. Ya está. Eso lo que cambió es el valor de T', ¿no? A T0. Ingeniero, disculpe una preguntita. ¿Por qué multiplica por 0,6? ¿La está sometiendo a corte, la garganta? Hay también a corte, sí. Ahí, Corte y ingeniero. tracción en realidad. 0,60 centímetros. Por 2 cordones. A ver, vamos a ver aquí. Entonces aquí hay componente horizontal y componente inclinada. Si es que nos fijamos en esta... ¿Qué? Aquí sería, ¿no? Si nos fijamos en este flujo, vaya, esta línea de flujo, va a venir así, entonces, aquí se va a producir tensión de corte y de tracción, en este, va a estar comprometida así. Esta indicación que tiene aquí, cuando se tiene un triangulito acá arriba y un triangulito abajo, quiere decir de ambos lados, para no estar anotando acá también, ¿no? De ambos lados quiere decir esto. Y esto es soldadura en el campo, en un redondito así alrededor, en todos los largos quiere decir también. Cuando tiene un puntito, entonces es soldadura en el campo. Cuando no lo tiene, entonces es soldadura en taller, soldadura de filete. Quiere decir esta forma así, triangular. Ambos lados, soldadura de filete a ambos lados. Eso es para los planos ya, ¿no? Para los detalles constructivos. Entonces, estamos usando ese razonamiento para hacer esta determinación. ¿Cuánto resultaría
Ingeniero, ¿Qué prima entonces? habría que multiplicar eso también por 12. Por 12, si falta aquí, ¿no? Está bien. Y tenemos todo entonces ya. Que nos faltaría anotarlo el prima. U otro valor de T prima si quiere. Da 0,73. 0.60 No, 73. 0,73. centímetros. Y ya está. Lo que hemos hecho entonces es determinar este espesor. Ahora comprobamos con este. Si no lo supera, ¿no? Y según las recomendaciones, debe dar un índice avos de pulgada menor que la altura H. Entonces vamos a decir que vamos a comparar con soldadura máxima. Estamos escogiendo este valor, ¿no? Porque es el mayor. Hablamos de soldadura máxima. T prima máxima. Vamos a poner entonces que sea T menos un 16avo de pulgada, que es ¿cuántos centímetros? 1.6 centímetros también. Menos 1,16. 1.6 centímetros. Este es el máximo tamaño de soldadura. Aquí deberíamos tener ¿cuánto entonces? Si es así, entonces tendríamos que tener 1 igual 1 centímetro menos 0.16. No me dijeron nada ustedes. 0.84, ingeniero. 0.16. Si quiere, para que sea más, ustedes van a ver los textos también. Vamos a ponerlo así, 1 dividido un 16 de pulgada. Eso es lo que nos recomiendan las normas. Y aquí entonces estamos viendo así, que también es 0.16 centímetros esa conversión. Y así es 0.64, 0.84. 0.84 debería ser lo máximo que podamos aceptar, dice. Pero esto es mayor que 0.54, 52. Y estaría bien entonces, ¿no? Está ok. Está muy bien, dice. Escogemos el mayor de ambos. Aquí tenemos este 0.50 y tanto. 0.73 sería el mayor. 52 y este 0.73. Este es el que escogemos. Quiere decir que el filo, no lo vamos a tocar el filo, va a quedar un filo como el original, recto va a quedar esto. Si es que llegáramos a esto, esto es lo que explicábamos, ¿no? Si llegáramos a rebasar o a igualarnos por lo menos, entonces esto se chorrea y se hace ondulado, ¿no? No tiene una buena terminación y no nos garantiza que el espesor que tenemos sea constante. Unos van a ser más altos que otros seguramente. Entonces, eso es lo que se cuida en este caso de soldadura, para poder entender
el dimensionamiento lo vamos a repasar de nuevo. Primero determinamos la capacidad de la barra, luego determinamos la capacidad al corte de esta parte de aquí, que está en contacto con el metal base. Este es el metal base, soldadura, pero son 2 cordones, decían. Y luego comparamos también con lo que puede hacer una falla aquí en esta garganta teórica, que no es nada más que este espesor, si es 45 grados, 0,77 de T' en función de esta altura. Y así, de esa manera, decidimos cuál de ellos es el que rige, y va a regir el mayor entonces, ¿no? Si es que está bien esto. En algunos casos puede salir que esto sea mayor que aquello. Entonces, eso es lo que se hace para esta parte del dimensionamiento. A ver. ¿Está bien? ¿Hay una pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces entendemos que ya hemos repasado todo eso. Podemos organizarlo así en una tablita que vamos a ver luego. Este ejercicio, por ejemplo, ya se trata de una placa de asiento para una viga, y vamos a explicarlo así ligeramente para que ustedes tengan una idea de lo que al dimensionamiento se refiere. Entonces nosotros podemos situarnos en este ejercicio que vamos a ver uno de los que van a tener ustedes, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Esta ya otra forma, diríamos, ¿no? Pero también es filete. Esta es una placa y este es un filete a la vuelta, que está definiendo entonces, si retiramos esto, va a dejar una huella en la soldadura con un ancho, con un espesor más bien T', y ese T' sería, ¿no? T', T'. Entonces lo que uno, para empezar el dimensionamiento, lo que uno hace es primero dimensionar desde luego la viga, decir qué capacidad tiene la viga, cuánta carga es la que va a irnos como reacción acá, y saber qué extensión va a tener en el apoyo. Cuando tenemos eso, podemos situarnos entonces con la reacción, y nosotros proponemos una penetración así de la placa. Si ya hemos dimensionado la placa, tenemos un espesor, digamos media pulgada. Entonces, eso ya lo tenemos. Tenemos también esta extensión, y podemos conocer cuando introducimos este valor, digamos que sea 5 centímetros, podemos tener ya la excentricidad, ¿no? Entonces va a depender de nuestras estimaciones para empezar el cálculo. Supongamos que tenemos B igual a 5 en la penetración, dice, ¿no? Que esto es 5. A es igual a 15, esta altura. Entonces ya tenemos el cordón. 5, 15. ¿Y cómo determinamos ahora las solicitaciones en la soldadura? Así como lo hicimos para perno, decíamos que la parte más próxima a la carga es la que va a tener la mayor solicitación, ¿no? Entonces agarramos un elemento diferencial aquí, pequeño, ¿no? De 1 por 1, para decir. De principio no conocemos el espesor de la soldadura, pero introducimos un valor para que nos sirva como arranque, digamos, para nuestro problema, y después ya determinamos el valor que corresponde. Pero 1 por 1 va a ser útil, ¿no? Es decir, que va a ser útil ¿para qué? Para que determine en forma numérica la inercia, por ejemplo, de esta parte, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Entonces decimos que la tensión
En lo que se refiere a la obtención de las componentes de las tensiones, aquí vamos a hablar de tensiones, ¿no? En el caso de perno hablábamos de fuerza. Tensión, la proyección en X va a ser el momento por la coordenada Y dividido entre la sumatoria y la distancia al cuadrado, lo mismo que hemos visto antes con los pernos. Pero esta vez, acá esta ya es una propiedad que nosotros conocemos como inercia polar, ¿no? Y X más Y es polar. Pero después todo lo demás es igual que lo que hemos hecho antes. Entonces aquí se está considerando el baricentro. En primera tentativa, dice, para un cierto valor de la reacción, y en primera tentativa que estamos haciendo es llamar 5, 15, y determinamos el baricentro de la sección. El baricentro está determinado acá, ¿no? Como C, a ver, son datos estos primero. Ya, XG estamos determinando, ¿no? 11.50 sale. A ver, veamos si es verdad. Entonces va a ser el área de esta parte de arriba, 1.5 por, o digo 1 por 5, esta área por distancia 2.5, ¿no? 2 veces más el área, estamos sacando para esta línea aquí, ¿no? El baricentro. 2.5, 1, y está bien, eso es lo que sale. Si es que ustedes lo hacen por su cuenta, y la excentricidad sale 11.50. De aquí hasta aquí. Cuando este valor de C estamos dándolo acá como 7.5 desde aquí hasta aquí. Entonces, si determinamos esa excentricidad de 11.50, ya podemos aplicar lo que viene a ser nuestra solución. Pero antes de eso, aquí se está determinando la inercia polar. Entonces, ¿qué inercia? Con respecto ya al eje centroidal, aquí al centro de gravedad, ¿no? Inercia en X, inercia en Y tenemos que hacer. Y esta es la distancia para ese elemento. Esta es la coordenada Y, por ejemplo, 1, X1 para este punto. Y tenemos la inercia en X. Tenemos la inercia en Y. Y para eso, entonces, la inercia polar va a ser la suma de ambas. 904. 844 más 60, 904. Nos situamos ya en la determinación de la tensión en X. El momento que tenemos, que va a ser esta reacción por la excentricidad. Y por Y1, cuando sacamos la componente en X1. Y Y1 aquí, ¿cuánto sería? 5, ¿no? 5. Y así entonces continuamos, ¿no? Para la otra, para X, esto es para F1 de X. Momento, 2300 por 7.5, ese es el momento. Por, aquí no está completo, ¿no? Aquí vamos a hacerlo. Ya, tensión 1, 23.000, ya, este es el momento directamente. Tenemos la reacción seguramente por acá. La carga no la tenemos. A ver, ¿cuánto es 23.000? ¿A cuál ejercicio estamos haciendo aquí? De 2000, ¿no? Así es la reacción, 2000. Primero estamos en la ménsula 5 centímetros y 15 centímetros. La excentricidad resulta 1,50. X1 7.10 y X2 igual 7.50 sale.
Este es el momento entonces. RA por E, ¿cierto? Este es el momento de inercia que nos sacamos, los dos, para las partes, 900, y estas ya son las tensiones. Ya. A ver, aquí está, aquí ya el momento expresado de esta manera. Cuando ponemos F1, este 7.5 es Y. ¿Cuál es Y? Esta altura. ¿Mm? Esa altura es 7.5. Y el momento, este momento polar es 905, 904, ¿no? Y sale una tensión de 195. Eso es para un valor. Y el otro, entonces sale 102. El FB, porque hay FB, entonces, ¿qué va a ser FB? La reacción dividida entre todo el área. Antes era el número de pernos, ¿no? Por el área. Ahora es toda el área. FB y sale 90. Son todas las tensiones que actúan. Y eso hace la composición, entonces. Este FY con este al cuadrado más este al cuadrado raíz. Está 260. A ver si pueden hacer esa operación para comprobarlo acá. 102 más 80 sería 182 al cuadrado más 191 al cuadrado, raíz cuadrada. 264. ¿No está bien 264? Sí, está bien, 264. Ah, ya, 264. Entonces, cuando tenemos eso, ya nos vamos a calcular igual que lo que habíamos hecho antes, ya es repetitivo, todo lo demás. Esto ya será la tensión, como tensión que pongamos acá, ¿no? Ese valor, 264, 1,44, 264, pero lo multiplicamos por 1 centímetro cuadrado, porque ya esta es una tensión. Por este valor vamos a tener una fuerza aquí, porque aquí tenemos fuerza al final de cuentas en nuestra fórmula. 0,90, 2.530 por T' por 1 por 0,60. Aquí no hay doble cordón, ¿no? Sino es de un solo lado nomás que estamos haciendo. Entonces es por 1 nada más, ¿no? Aquí por 1, 0,60 lo vamos a poner. Y ahí nos sale 0,27 centímetros. Aquí se saca este otro 0,24, ¿no? Para la otra condición. Y entonces queda resuelto ya nuestro problema, ¿eh? A ver, vamos a repetir, porque ustedes van a hacerlo ya como tarea próxima que les dé. Entonces, ¿qué? Decir que primero van a dimensionar, lo que les voy a dar es un perfil aquí, y con su longitud y todo, para que dimensionen el perfil, determinen una carga, ¿no? Por ejemplo, que el perfil sea de 7 metros, ¿no? Y el perfil 12WF54, bueno, si tiene todas sus características, ustedes pues ya saben cómo dimensionar esa viga. Determinan Q por L sobre 2, porque va a ser isostático nada más, ¿sí? Va a ser la reacción. Este es un valor conocido ya, ¿no? En esta etapa, conocido. Y esto van a proponer ustedes lo mismo que tenemos acá, 7 centímetros y medio. De principio hacen 5 centímetros acá y 15, todo igual que esta, ¿no? Y van a tener entonces que determinar la excentricidad, van a ir siguiendo eso. El valor este va a ser diferente, ¿no? 100. Pero, ¿qué es lo que hacemos entonces acá? Determinamos primero su baricentro de esta, de la sección. Y una vez que determinamos el baricentro, eso nos sirve para sacar la excentricidad. 7.5 más esta distancia de acá sería el valor de E, ¿no? Y cuando llegamos a esa etapa, entonces podemos determinar ya la inercia polar, haciendo inercia en X, inercia en Y, determinando, ¿no? Determinamos inercia polar y ya nos vamos a determinar las tensiones. Entonces F1 de X, el momento por Y1, inercia polar. F1 de X, momento por, cuando X es Y, cuando es, sí, esto está, para esto está bien, para cuando es Y, es X lo que se pone aquí.
Y después siguen todo el desarrollo que tenemos acá, ¿no? Está más ordenado y aquí. Aquí seguramente le va a salir otro valor, ¿no? Y este también, no, este puede mantenerse de principio porque estamos tomando en forma tal que estamos entendiendo que esta distribución es la que hemos adoptado de principio, que sería 5 centímetros, 15, 5 centímetros. Si es que resulta entonces, este dato es importante también, de media pulgada vamos a ponerle a la placa. Comparamos entonces si el espesor de la soldadura no supera la media pulgada, está bien. Pero si la supera, entonces tenemos la posibilidad de penetrar más, entonces es decir 6 centímetros o 7 centímetros, de tal manera que se cumpla esa dimensión máxima que tenemos. Pero cuando hablamos de dimensión máxima también hay una dimensión mínima. La vamos a poner por acá. Aquí está. Aquí está. Aquí lo tenemos, ¿no? Dimensiones transversales mínimas y dimensiones transversales máximas, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto, 1.60 milímetros por T, pero cuando son espesores pequeños dice que se puede tomar así, ¿no? 3 milímetros por ejemplo, pero a partir de 5 hay que reducirle eso. Y aquí dice los espesores de la placa, ¿cuál es el T mínimo? Dice, cuando es 12, por ejemplo, media pulgada, está en milímetros, ¿no? 5 centímetros, 5 milímetros es el tamaño mínimo de la soldadura. No se puede poner 3, aunque salga por el cálculo 3, tenemos que poner 5, dice. Si es 6, este 3 sería el mínimo. ¿Por qué eso? Porque si ponemos un espesor muy pequeño, por ejemplo, que nos salga 1,5 centímetros, aquí, este está en exceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se da el proceso de soldadura, entonces se sube la temperatura a más de 1600 grados. Y al enfriarse, entonces el que tenga menor espesor se va a enfriar más rápido que el metal base, ¿no? Y quedan entonces, dice, tensiones residuales que se llaman, ¿no? Queda tensionado. Y como no tenemos un control para eso, entonces lo hacemos en base a las normas que dice, no va a pasar nada si es que utiliza una soldadura de dimensión mínima, o sea, agrandando la soldadura a este valor, ¿no? Si es 12 y teníamos, por ejemplo, 3 centímetros que era nuestra solución, pongámosle 5, ¿no? Y nos olvidamos del problema. Entonces hay una máxima y una mínima, y la máxima es así, quitándole 1.6 milímetros al borde. Eso sería entonces todo para ahora, si es que no hay que preguntar. Nos veríamos el martes, creo que es feriado, ¿no? Sí. Entonces nos veríamos el próximo jueves, vamos a hacer repaso y tenemos un examen para el 9, ¿no? Así es. Y con ustedes, si es metálica, entonces lo haríamos así después de madera, de 8:30, creo que a las 8 podíamos plantearlo, ¿no? Creo que no tuvieron problema en la anterior. Si era a partir de las 8, el de metálica es de 6 a 8:30, no, 6 a 8, y el otro podía ser sí de 8:30 adelante, hasta las 10, ¿no? No tienen problema. Así le damos juntos todos. Y entonces van a tener también que hacer un trabajo de soldadura y perno que les voy a poner en la plataforma. Junto con el otro van a ser 3 ejercicios entonces que van a hacer hasta el examen. Y le vamos a poner fecha que lo entreguen hasta de aquí hasta el 7, no, hasta el 4 de noviembre. Pero eso lo van a tener ya en la plataforma. Listo entonces, jóvenes. Nos vemos. Disculpen. Ya, ¿qué decía? Cuando vimos... Es que no conocemos, porque si se trata de determinar el diámetro,
aquí en el caso de la soldadura es el espesor de la soldadura, por eso tomamos también como base de arranque un diámetro, o digo, un espesor unitario, ¿no? Y ya lo corregimos luego con el espesor que requieren. Pero podrían ustedes, si tienen tiempo, o otra vez calcular para eso la inercia y radio y el inercia polar, y ver si es que está todo en orden. Tal vez ahí alguien puede dudar, ¿no? Es decir, ¿será suficiente que hagamos esa simplificación? A ver, ¿a qué me refiero? Que si tomamos 1 centímetro y nos resulta 0,70, ¿no? Estamos tomando una dimensión mucho menor. Y la simplificación que se hace también es cuando se trata de distancia, no tomamos la distancia, ahorita en el caso de este, 7.5 decimos, estamos con una altura de 15, la mitad nomás, al borde de la placa estamos tomando, no estamos tomando más 1 centímetro, que le aumentamos sería medio centímetro más que tuviéramos que sumar, pero no sabemos que sea así. Entonces preferible hacerlo al borde nada más. No se hace, a ver, esto es lo que les digo, no se hace esa consideración para no entorpecer el resultado. A ver, esto es lo que les digo. Aquí vamos a aclarar esto. Voy a dibujar acá. Esta es la placa, ¿sí? ¿No? Y esta es la columna que viene está por acá. Esta es la columna que lo contiene. Está penetrando esto. Esto es 15, ¿no? Bueno, parece que está exagerado entonces. Así es. Está la columna y está la placa. Está la carga. Es decir, que acá nosotros hemos considerado que era suficiente aquí 15 centímetros de asiento, entonces quedaba 7.5. Dijimos, determinemos el baricentro de esta, ¿no? Y lo hemos hecho así. Yo voy a marcarlo un más exagerado aquí el espesor de la soldadura, pero es para que se pueda explicar, ¿no? Ese es el espesor de la soldadura que estoy admitiendo, de 1 centímetro. Ese es el espesor de la soldadura. Entonces, cuando determino el baricentro de esta soldadura, lo estoy haciendo para un ancho unitario, uno todo, y me estoy situando en este borde de aquí como origen de coordenada. Y hago esa determinación del baricentro aquí. Acá, ¿no? Entonces decíamos que si este baricentro lo consigo situándome en este borde, entonces puedo determinar cuál es esta separación que tengo desde aquí hasta acá, si tengo conocido este valor, ¿no? Y tendríamos entonces que situarnos nuestro aquí en esta disposición ya, los ejes de coordenadas vendrían ahí. Para eso ya tenemos que con eso ya tenemos que trabajar. De principio, esto es el baricentro, entonces nos sirve para determinar el lugar donde se va a dar el giro, si quieren. Este va a girar así y nuestra soldadura va a responderle así, ¿no? Entonces tomamos un elemento unitario, dice aquí, y eso es lo que hemos hecho. Tomemos un elemento unitario y aquí sabemos que va a estar tensionado de alguna manera. Y esta es la máxima solicitación que tenemos. Aquí le llamamos Y1, aquí le llamamos X1. Pero este espesor es unitario. Cuando tengamos que determinar la inercia de eso, no vamos a hacer al baricentro de esta figurita pequeña, sino acá, ¿no? La distancia. Entonces, este Y1 es lo que quería explicarle. Y1 vamos a tomarlo de esta manera, desde acá hasta acá. Esto va a ser Y1. Eso es Y1.
Eso y eso uno, entonces. Eso y eso una, acá, no hasta acá, porque no es verdad que no lo tenemos todavía definido eso, ¿no? Y podríamos decir que Y sería 7.5 más 0.5, que le hemos dado 1 como 1 acá. No es tan cierto eso porque va a modificar esto, ¿no? Entonces preferible tomarlo acá, que es más conservador, hasta acá, ¿no? Hasta acá, en esta parte. Y entonces Y1 sería 7.5 por eso. Creo que esto nos salió como 3.5, la distancia esta, desde aquí hasta este borde. Son conocidos entonces estos resultados. Y con esa explicación entonces ustedes pueden entender lo que estamos haciendo ahora. ¿Algo más que agregar? Ingeniero, ¿y la X sub I sería el borde que está al lado izquierdo? Ah, ya, la X también, aquí nomás, aquí a este borde también izquierdo. Aquí lo vamos a poner. Esto sería para X. Como si fuera una línea. Ah, ya, mejor es imaginarse entonces que la soldadura está penetrando por debajo la mitad y está saliendo por la mitad para afuera, ¿no? Si nos da 0.75, digamos, la mitad sale para arriba y la mitad se mete por debajo, si quiere, para conservar esta línea como referencia, ¿no? Aquí sería entonces esto también, esto nomás, y esto sería, ah ya, esto sería la distancia, pero este sería el valor de X que tomemos, ¿no? Este de aquí, este sería el X, X1, pero estamos tomando desde aquí la posición baricentro, entonces. Esa simplificación nada más es del problema. En otras palabras, también para el centro de gravedad hemos tomado como si fuera una línea nada más, ¿no? Esta, de un espesor unitario, ¿eh? Entonces, desde ahí hasta acá estamos acotando. Bueno, eso sería todo para ahora. Vamos a repasar de todas maneras para que vayan haciéndolo para que el jueves lo repasemos entonces. Hasta luego, joven.